Ya, motherfucker, nigga, bitch. Eres una bitch. Eres una pinche bitch. Tú, sí. Eres una pinche bitch. En mis días de trabajo me doy ciertas libertades de disfrutar películas mientras laburo. Una de esas películas que me ha gustado mucho ver es Ralph el Demoledor, y es que ya la he visto una cantidad considerable de veces, casi que hasta el aburrimiento, lo cual hizo que poco a poco me percatara de guiones y detalles en la película que no todos los toman en cuenta o no le dan tanta importancia. Varios de estos detalles tienen que ver con ciertas coincidencias respecto a comportamientos, guiones y la historia en esta cinta, que nos dicen discretamente qué tipo de problemas tenía Ralph en esos 30 años trabajando para su videojuego y cómo su programación le afectó a su vida virtual. Así que aquí te traigo una teoría que he estado repasando e investigando tanto en la peli como si es que también pudiese existir esta misma especulación mía en algún foro de internet. Ralph era una víctima del alcoholismo. O bueno, literalmente un alcohólico, porque en algún momento te dan a entender que es como un doble A, ese grupo de villanos. Pero mi teoría es, literalmente era un alcohólico. Para empezar, quiero que tomemos en cuenta varios datos para usarlos como base, que nos servirán para darle veracidad al momento de explicarles el porqué de mi teoría. El primer dato está en la vida virtual de los personajes. El submundo de Ralph da a entender que tiene una lógica y un funcionamiento interno, parecido a la vida humana. Con esto me refiero a que parece que mientras eres un personaje de un videojuego, no envejeces, ni mucho menos puedes morir, o al menos no dentro de tu juego. Pero esto no te impide padecer ciertos trastornos mentales como en la vida real. De ejemplo tenemos al soldado Makonsky, que llega a la cantina de Tapper que, con apenas 3 días enchufados en su propio videojuego, ya está padeciendo estrés postraumático o al menos algo muy parecido a eso. Pero el estrés excesivo es evidente tan solo repasando la escena en la que se aterra al ver una cucaracha en el hombro de Ralph y cómo reacciona este al insecto, consecuencia de haber enfrentado un evento tan violento como lo es y será cada día y cada maldito juego en su mundo lleno de escarabajos alienígenas gigantes. Otro ejemplo sería el Turbo. Cuando Felix cuenta su historia diciendo que a él le encantaba mucho llamar la atención, que abandonó su juego a causa de la envidia que sintió al ver la nueva máquina que había llegado y que eso provocó el cierre de su juego. Aquí ya podemos notar otra inestabilidad mental por parte del corredor. Leyendo un poco en internet encontré que existe un padecimiento llamado síndrome de Procusto, la cual es una condición psicológica y que, cito, se caracteriza por querer controlar y ajustar a los demás a un patrón preestablecido. Se puede manifestar en el ámbito laboral, familiar o en cualquier organización. Las características del trastorno son tales como miedo a ser superado, intento de evitar que los demás acepten o elogien a los destacados, intento de desprestigiar a los destacados, intento de causar malestar y sufrimiento a los destacados y tendencia a imponer un patrón único y rígido de los demás. Puede llevar a tener consecuencias como limitación de la diversidad y la creatividad, afectación de la productividad y el éxito, anulación de la autonomía de las personas y dificultad para construir el propio bienestar. Puta madre, pues lo que hacen los pinches políticos de mierda. Ya tenemos en cuenta un factor que viene siendo el parecido a la vida real dentro del mundo de Ralph. Ahora sigamos con los puntos que nos darán a entender cómo es que, con base a lo ya mencionado, Ralph fue arrinconado a caer fácilmente al alcoholismo. Primer punto, la alegoría de Alcohólicos Anónimos o AA del grupo de autoayuda en la que asiste a Ralph por primera vez, llamada Malvanónimos o MA. La clara referencia a estos grupos en los que tienes una autosuperación porque caíste en alguna drogadicción o, en este caso, en el alcoholismo. Segundo punto, el mal aliento de Ralph y la textura que tiene su lengua según la menta verde. Primer subpunto, en 3 ocasiones le hacen mencionar a Ralph sobre su apestoso aliento. Una cuando Vanellope le dice que le huele tanto la boca que la deja sorda. La segunda cuando King Candy le dice que además le apesta re feo la bocota. Y la tercera cuando Agroville le dice que no le vuelva a meter a su boca apestosa. Creo que así le dicen, ¿no? Segundo subpunto, la textura de la lengua de Ralph que menciona la mentita verde. El tener la lengua con alteraciones asemejándose a una lija áspera, tal cual como se lo dice el Agroville, es uno de los síntomas en la boca de personas alcohólicas. Al esto disminuir significativamente su saliva en su cuerpo debido al exceso de alcohol. Para mí es una referencia más que clara a lo que pasa en la vida real con este tipo de enfermedades. Tercer punto, Felix calmando a los chaparros estos diciendo que seguramente Ralph se quedó dormido en el baño de Tapper otra vez. Pensando con detenimiento esta escena, podemos deducir que seguramente Ralph ya se había quedado dormido en variadas ocasiones en el bar de Tapper. Güey, en el maldito bar
de Tupper. Recordemos que Ralph se dirige a Tupper como si fuera una persona recurrente en su vida, como cuando él dice que tú das buenos consejos, Tupper. Pendejadas, ¿no? Pero hasta podemos decir que Tupper solo lo veía como alguien con serios problemas de alcohol, porque realmente no se siente una muy grande empatía hacia Ralph por parte de él. Tal vez por excederse de copas muchas veces se había quedado dormido dentro del bar, tantas que Félix hace mención en esto como si ya fuese algo cotidiano. Cuarto punto, Ralph se sentía profundamente solo y no es su culpa. Recordemos un poco lo que dice un soldado de Hero's Duty. Cuando Félix le pregunta que si la sargento Tamora siempre ha sido así, el soldado literalmente le responde: no es su culpa, la programaron así, o algo así le dice. Lo mismo pasa con Ralph, su programación y la de su mundo. Aparte de su claro aislamiento social y su clara apatía con Ralph, hay que ver el poco lore de su videojuego. Es un hombre del bosque que dormía en su tronco y unas personas con mucho dinero construyen en su departamento en su lugar, desplazando. Esto no es para decir aquella narrativa pendeja de el rico contra el pobre. Esa es una mamada. Más bien, hay que verlo solo como una razón simple para poder crear un villano como Ralph. Lo que propongo para mi teoría en base a esto es que Ralph, a diferencia de los mismos malvados de su grupo de autoayuda, no es un villano muy querido, siquiera conocido a comparación de sus compañeros. Investiguemos rapidito sobre estos personajes para estar aún más claros con lo que quiero llegar a decir. Primero está Bowser, el puto Mario, ¿no? El segundo, Dr. Eggman de Sonic, es el pinche Dr. Eggman, güey, es el huevos. El tercero es Clyde, es el líder del grupo, que es un fantasmita del Pac-Man, del puto Pac-Man. En cuarto tenemos a Zangief del Street Fighter, o sea, güey, este es el Zangief, este es de Street Fighter, ¿no? El quinto es el maldito Bison, güey, o sea, el Bison del Street Fighter, pinche jefazo, ¿no? O sea, está claro mi punto, son villanos conocidos, queridos, hasta muy queridos realmente. Claro que estos villanos de repente se sentían mal con su personaje malvado, por algo existía el grupo de autoayuda, hasta tenían un discurso recurrente de eso, para sentirse bien consigo mismos. Pero no pareciera que alguno se sintiera como Ralph a pesar de los años de servicio que van, como Clyde, que literalmente está presente desde los años 1980. Es porque no era reconocido ni siquiera por ser el villano, cosa que sus compañeros nunca llegaron a sentir. Nada más, por ejemplo, en la imagen lateral de la máquina arcade de Félix está una ilustración en la que se centra él y casi que a su sombra está Ralph a un tamaño más pequeño. Para mí, otra clara referencia a lo minimizado que se sentía Ralph. Quinto punto, niños asustados por Ralph. Al inicio de la película, cuando Ralph está caminando por la estación, unos niños pegan un susto solo por ver a Ralph. Respóndeme algo. Si en este mundo arcade villanos y héroes conviven por igual, ¿por qué unos niños se asustarían por un villano que ni siquiera es atemorizante como este pinche jote verde? En mi idea, teorizo que Ralph, al caer en el alcoholismo, no sería raro que pasaría varias veces del bar de Tupper a su juego por la estación estando borracho, asustando a los personajes en el camino. Esto para reiniciarse y volver a su programación habitual estando más, pues digámoslo así, más sano. Algo como lo que le pasa a Félix. En la escena cuando Ralph golpea por accidente el techo y le cae un pedazo de escombro en la cabeza a Félix, cae muerto al suelo, para segundos después revivir porque, como él dice, tranquilos, tengo más vidas. Sexto punto, por último y como cereza del pastel, tenemos literalmente una cereza. Cito un dato curioso: las cerezas en la resaca. Este fruto ayuda con la resaca gracias a su contenido de antioxidantes, vitaminas y potasio, y su potencial acción antiinflamatoria. Las cerezas, al estar ricas en fructosa, pueden ayudar al cuerpo a metabolizar el alcohol más rápido y a reponer nutrientes. Volvamos con Ralph. Cuando él sale de su primera sesión en MA, se regresa unos píxeles solo para tomar una cereza y después comérsela, hasta con lo que pareciera que tiene cansancio o estar algo desorientado como cuando Zangief le está explicando su historia y que Ralph pareciera que no le pudo poner mucha atención, como que le dice: perdón, es que me quedé así desorientado. No sería descabellado pensar que ese día Ralph tenía una resaca, y más a esa hora, pues recordemos que al inicio de la película apenas está amaneciendo. A este punto creo que ya les demostré todas las bases suficientes para que mi teoría tenga el más sentido posible. Ralph no solo necesitaba ayuda sentimental, necesitaba ayuda psicológica debido a su alcoholismo provocado por 30 años de una labor aburrida, desesperanzadora, casi abusiva e insignificante para él, acompañado de maltrato de sus compañeros de trabajo y aislamiento social. Ralph siempre tuvo razón en algo, que no se sentía aceptado, no se sentía cómodo siendo el villano. Él solo quería eso: aceptación, paz y un sabor de pastel que sea de su favorito. Todo esto lo llevó a maltratar su cerebro ahogándose en alcohol y llevándolo a pensar que una maldita medalla haría que todos sus compañeros lo quisieran, como quieren al protagonista de su videojuego, Félix. Bueno, eso ya es todo, pendejos. Ya acabé y pues, ya acabé, ya lárgate, ¿no? Ya lárgate, me da hueva que estés aquí, cabrón.